Creepypasta. Los 6 ojos malditos. La luna llena bañaba el bosque de Aokigahara, conocido como el bosque de los suicidios, pero en esa noche oscura, el silencio estaba marcado por algo mucho más inquietante. Musashi Miyamoto, el legendario samurái, corría a través de la espesa maleza, las sombras de los árboles a su alrededor parecían moverse y susurrar. No era el usual miedo al enemigo mortal el que lo dominaba esta vez, sino un terror primal, como si la misma tierra bajo sus pies lo estuviera vigilando. Todo comenzó cuando, tras escuchar los gritos del niño Eiji, decidió enfrentarse a la criatura que había arrasado su pueblo. Nadie había visto nunca algo como Kagekao no Kumo, la araña del rostro sombrío. Una entidad que parecía más un monstruo de pesadilla que un ser del mundo físico. Su presencia podía sentirla antes de verla, una tensión en el aire que distorsionaba la atmósfera. Era un espíritu. Según algunos cuentan era una mujer que murió y al volverse un espíritu quería vengarse, otros cuentan que era una asesina que mataba por diversión, lo único cierto era que había secuestrado y acabado con múltiples campesinos de un pequeño pueblo. Musashi sabía que su habilidad en combate no sería suficiente. La criatura era diferente, no era humana, ni siquiera una bestia que pudiera ser derrotada por la espada. Pero su honor y su destino lo mantenían en pie, incluso cuando la oscuridad lo rodeaba. El bosque de Aokigahara estaba desbordado de silencio, pero algo extraño rompió esa calma. Un sutil crujido de ramas quebrándose, el sonido de algo moviéndose rápidamente entre los árboles. Musashi paró en seco, su espada ya desenvainada, los ojos fijos en la oscuridad, buscando cualquier signo de movimiento. De repente, el suelo tembló ligeramente. La figura de Kagekao no Kumo apareció ante él, tan rápida como un trueno, con su gigantesca figura humanoide de araña y su máscara pálida que reflejaba la luz de la luna. La criatura se detuvo a pocos metros, sus 6 ojos negros y brillantes, observando al samurái con una calma mortal. La mera presencia del espíritu generaba un frío gélido, como si prácticamente estuvieras en lugar nevado, mientras ella miraba con esos ojos brillantes y luminosos. Entre la penumbra y oscuridad de la noche pensaste que podrías huir, Musashi, pero no lo harás, tal vez eres tan rápido como una flecha, incluso eres conocido como el mejor samurái, el mejor estratega de combate. Puede crear múltiples estrategias, incluso pensar en planes de contingencia y estrategia, susurró la araña, su voz un eco etéreo que parecía venir de todas partes, pero principalmente el espíritu le hablaba directamente a la mente del guerrero. Debo admitir, has durado más que los demás, aunque es lamentable que tendrás el mismo destino que los demás, pero tranquilo samurái, no te devoraré, solo comeré la esencia del niño, su sabor, es distinto, creo que especial. ¿Qué decides si te dejo ir por 5 minutos y luego seguimos jugando? Con mis patas, ya he pulverizado múltiples cráneos, también puedo pulverizar rocas del triple de tu tamaño, querido. Musashi no habló, después de todo las palabras no tenían sentido, aunque no quisiera admitirlo, aún con sus hazañas de acabar con 70 guerreros en minutos, él aunque conocía muy bien sus capacidades, con su katana era capaz de cortar un brazo humano de un corte limpio o cortar una cabeza, el cual había derrotado y acabado con Sasaki Kojiro, pero contra este espíritu, solo podía admitir que se enfrentaba a algo que ni siquiera él pudiera acabarla en un solo movimiento. Se lanzó hacia adelante, su espada cortando el aire con la precisión de una flecha. Pero Kagekao no Kumo era demasiado rápida. Con un giro brusco, la araña esquivó el golpe y, con una de sus patas traseras, lanzó un hilo de telaraña que envolvió su pierna. Musashi tropezó y cayó, pero rápidamente se levantó, cortando el hilo con su espada. Con voz firme y al mismo tiempo riéndose, el espíritu habló: ¿eso es todo? Vamos, he escuchado tantas veces de tus hazañas, el samurái capaz de cortar una roca del tamaño de un humano con 10 intentos, pensé que eras más fuerte, pero eres solo un humano, ¿sabes? Puedo ver tus pensamientos, puedo leer tu mente, también tengo capacidad para usar hilos, puedo generar unos 20 hilos o 30, cada uno tiene la capacidad para soportar el peso de un humano o algunos más resistentes, pueden soportar el peso de rocas del triple del cuerpo de un humano, mi presencia genera un frío gélido, ¿crees tan siquiera que puedes ganarme? La criatura rió, su voz resonando como una maldición. Antes de que Musashi pudiera tan siquiera pensar en algo, Kagekao no Kumo desapareció en un parpadeo, moviéndose en las sombras con una rapidez sobrehumana, prácticamente moviéndose a la velocidad del sonido. Musashi sintió el aire pesado, como si el bosque mismo estuviera respirando con la criatura. A cada paso que daba, los hilos de telaraña aparecían, colgando de los árboles, brillando con una energía maligna. El samurái los cortaba con su espada, pero por cada hilo que destruía, más aparecían.
Era como si la criatura misma estuviera rodeándolo, cazándolo. Musashi dirigió su mirada hacia los árboles y observó cómo habían múltiples personas siendo sostenidos por estos hilos. Uno solo era suficiente para sostener un cuerpo humano. Ella cazaba humanos, pero que era más aterrador si ella usando humanos para devorar su energía vital, tal vez lo usaba para comer, no es posible. ¿Qué carajos es ella? ¿Cómo puede crear telarañas? Musashi gruñó, su respiración pesada. Las ramas de los árboles parecían moverse, la oscuridad se cerraba a su alrededor, y la presencia de la araña se hacía más palpable. Sentía sus ojos en cada rincón, su velocidad inhumana tan cerca de alcanzarlo, prácticamente en un pestañeo. Musashi fue arrojado varios metros, para luego atraerlo con una telaraña que salía de su boca para así atraerlo y lanzarlo contra un árbol, con gran fuerza mientras el espíritu reía y reía. Musashi con gran esfuerzo, se levantaba sosteniendo su katana para así apuntar hacia el espíritu. Aún con sus costillas rotas el guerrero se mantenía de pie, mientras el espíritu se levantaba por encima del samurái, usando sus 8 patas de araña que salían desde su espalda, alcanzando una altura de casi 9 metros de alto. Con voz suave y firme ella habló: nada mal, aún no te mueres, te daré 2 minutos para que huyas. La sensación de desesperación lo invadió, un terror nunca antes experimentado. No solo era perseguido por un monstruo, sino por el miedo mismo que lo acechaba en cada esquina del bosque. De repente, Kagekao no Kumo apareció frente a él, sus ojos resplandeciendo en la oscuridad. Su boca se abrió, y una tela gruesa y viscosa salió disparada hacia él, envolviéndolo completamente. Musashi luchó, pero el hilo era demasiado fuerte, la tela tan densa que apenas podía moverse. Con una pata del espíritu, mandaría hasta una distancia de casi 12 metros de distancia. Con gran agilidad, el espíritu intentó atacar al guerrero, con una fuerza descomunal. Ella con sus patas pulverizó una roca del tamaño de un humano pero 7 veces. El espíritu reía y reía, disfrutaba. Musashi se alejó con gran velocidad, pero nuevamente sería arrojado hasta unos 12 metros, prácticamente él era un saco de boxeo ante un espíritu. Nuevamente ella, escupiría un hilo de telaraña para así atraerlo y lanzarlo hasta unos 12 metros de altura, aunque antes de caer, ella lo atraparía con sus telarañas. Después de todo, si quisiera matarlo, podía hacerlo en cada momento, pero prefería ver cómo se desangraba y sus huesos crujen. ¿Creías que podrías escapar? La araña susurró mientras se acercaba lentamente, su aliento frío y putrefacto acariciando el rostro del samurái. Todo lo que toco, se convierte en parte de mi tela. Puedo generar telaraña, cada una es suficiente para sostener cuerpos humanos y rocas del triple de un humano. La presión en el aire era insoportable, la sensación de que no quedaba salida la dominaba. Musashi estaba atrapado, pero su voluntad no lo abandonaba. En el último instante, con el último de sus esfuerzos, cortó la tela con un grito de furia, liberándose de su prisión. Sangrando, agotado, Musashi miró a su alrededor. El amanecer estaba cerca. La luz del sol aún no había alcanzado el bosque, pero tal vez si lograba alejarse lo suficiente, pudiera tener alguna esperanza, musitó para sí mismo. En ese momento, Kagekao no Kumo desapareció nuevamente en las sombras, dejando a Musashi solo, con el miedo acechando a su espalda, pero con la determinación intacta. Sabía que el único camino hacia la salvación era seguir adelante, y que, solo con el amanecer, podría vencer a esta abominación. Casi como una pesadilla, la oscuridad lo rodeaba, pero él siguió corriendo, cada paso más pesado que el anterior. El terror lo perseguía, pero Musashi Miyamoto nunca dejaría que el miedo lo derrotara. Y, al final, con el primer rayo de luz atravesando el espeso follaje, Kagekao no Kumo retrocedió, gritando en rabia al darse cuenta de estaba la luz del sol, aunque ni ella misma lo sabía. No era una debilidad o eso pensaba, pero ella sabía que en su ser, que la luz del sol, generaba una debilidad y gran dolor, también que sin saberlo sentía un terrible terror, con un grito estridente, el cual hubiera generado que los tímpanos de cualquier hombre hubieran explotado. Que sepas esto, Musashi, solo porque la luz del sol, ya salió la luz del sol, estás vivo. Si no hubiera acabado con tu vida, felicidades. Ante los ojos de Miyamoto, aún con sus costillas rotas y su brazo roto, se mantenía de pie, mientras la luz del sol se hacía presente en el bosque. El espíritu hazaña desapareció. Musashi, con el cuerpo marcado por las heridas, miró al horizonte mientras la luz del amanecer lo iluminaba. Sabía que aún quedaba mucho por enfrentar, pero por ahora, el terror había sido vencido. Solo por un breve momento, pero eso no era suficiente. Por primera vez el guerrero, estaba aterrado, había visto con sus propios ojos el poder puro y absoluto, de un reino más allá de la fuerza humana y su tecnología, un mundo de